Hola, mi nombre es Alexa Patricia Orozco Núñez. Me tocó exponer el capítulo 13 y mi número de lista es el 449. Hoy les voy a hablar del monopolio. Este es mi labbook. Vamos a ver qué es un monopolio. Un monopolio es simplemente una empresa con poder de mercado. El poder de mercado es el poder de elevar el precio por encima del costo marginal sin temor a que otros competidores entren al mercado. Ahora veremos algunas fuentes de poder de mercado. La primera que veremos son las patentes. Una patente es una concesión del gobierno que otorga al propietario los derechos exclusivos de usar, fabricar o vender el producto patentado. GlaxoSmithKline tiene la patente del Convivir. Esto le da poder de mercado. La segunda fuente de poder de mercado que veremos serán las economías de escala. Una economía de escala crea circunstancias en las cuales una empresa grande puede producir a un costo menor que muchas empresas pequeñas. A esto se le conoce como monopolio natural. Algunos ejemplos de monopolio natural son los servicios públicos, como el agua, el gas natural y la televisión. Debido a que, por ejemplo, es más barato instalar un solo cable que muchos cables en un conjunto de hogares. Por último, hablaremos de la innovación tecnológica. Cuando una empresa innova y produce un producto que ninguna otra empresa puede duplicar inmediatamente. Este sucedió en el año 2006 con el iPod. El iPod tenía un precio mucho mayor que si hubiera habido mejores competidores. Pero si hubiera sido este caso y hubiera mejores competidores y un precio más bajo, probablemente los incentivos para seguir innovando se reducirían. Pasaremos a ver las gráficas. En la primera gráfica vamos a ver la cantidad y el precio que maximizan las ganancias, y en la gráfica de abajo vamos a ver la pérdida de peso muerto. En la primera gráfica vamos a observar el precio y la cantidad que maximiza los beneficios de GSK, el cual tiene la patente del Convivir. Primero vamos a ver que aquí tenemos nuestro ingreso marginal, el cual se calcula observando el cambio en los ingresos totales cuando la producción cambia en una unidad. Y aquí tenemos nuestro costo marginal. En el punto A, nuestro ingreso marginal es igual a nuestro costo marginal, por lo cual se maximizan las ganancias. Para ver el precio que maximiza los beneficios debemos de leer de la cantidad ofrecida de 80 millones hasta que choca con la curva de demanda, y podemos ver que el precio que maximiza los beneficios es de 12.50, mientras que la cantidad que maximiza los beneficios es de 80 millones. Aquí podemos observar el beneficio del monopolista y se calcula restándole al precio el costo promedio y multiplicándolo por la cantidad. En este caso vamos a restar 12.50 menos 2.50 y lo vamos a multiplicar por 80 y de resultado nos da 800 millones. Y este es el beneficio que va a obtener GSK. Por último hablaremos de la curva de demanda. Entre más inelástica es la curva de demanda, más un monopolista elevará sus precios por encima del costo marginal. Hay que recordar que entre más parada esté la curva de demanda es más inelástica y entre más acostada es más elástica. En la segunda gráfica veremos la pérdida de peso muerto que produce el monopolio. Seguimos con el ejemplo de GSK, que tiene la patente del Convivir. En el panel izquierdo podemos ver lo que ocurre cuando hay competencia. Tenemos nuestra cantidad óptima, nuestro precio competitivo y tenemos que esto es el excedente del consumidor. En nuestro panel derecho vemos lo que ocurre en un monopolio. Primero vemos que está nuestra curva de ingreso marginal. Hay que recordar que sale del mismo punto de la demanda en el eje vertical, pero tiene el doble de pendiente. Vemos que de nuestro precio competitivo vamos a subir hasta nuestro precio de monopolio y nuestra cantidad óptima se reduce a la cantidad de monopolio. Este pequeño triángulo morado es el excedente del consumidor. El rectángulo azul es el beneficio y es lo que los monopolistas obtienen, y el triángulo verde es la pérdida de peso muerto. Ahora les voy a explicar más sobre la pérdida de peso muerto. La pérdida de peso muerto es el valor de las ventas de Convivir que no se producen debido a que el precio está por encima del precio competitivo. Los clientes valoran las unidades que están entre QM y QC más que su costo, por lo que si se produjeran estas unidades el excedente total aumentaría. Pero les voy a explicar por qué el monopolista no va a vender estas unidades. Esto es debido a que para vender estas unidades tendría que reducir su precio y el aumento en los ingresos no cubriría el aumento en los costos. Para terminar, hay que recordar que parte del excedente del consumidor se trasladó a las ganancias del monopolista. Y también cabe mencionar que los monopolistas usan su poder de mercado
para obtener beneficios positivos o beneficios superiores. Después de ver las gráficas voy a hablar de algunos de los costos del monopolio. Un monopolio es especialmente dañino cuando los bienes que se monopolizan se utilizan para producir otros bienes. Les voy a explicar por qué los monopolios son malos. Esto es debido a que el monopolista gana menos de los precios del monopolio de lo que pierden los consumidores, por lo cual reduce el excedente total. Y por último, para no ser tan negativos, vamos a hablar de los beneficios del monopolio. Los monopolios se utilizan como incentivos de la investigación y el desarrollo. Una patente es una forma de recompensarlos. Las teorías modernas del crecimiento económico enfatizan que si un monopolio se utiliza para aumentar la innovación, también se puede aumentar el crecimiento económico. Este fue mi Lapbook y espero que les haya gustado.